Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas. Sean bienvenidos. Quiero darle un saludo a todos los que a través de estas pantallas se conectan con nosotros. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Deseo que se encuentren bien con sus familias en sus hogares. Y yo le invito a que en esta hora vayamos a la palabra. Sé que Dios le va a hablar de una manera personal a su vida. Yo le invito a que vaya allí a Jonás, capítulo 1, y dice: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero también vamos al capítulo 3, versículo 1, que dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Yo le he llamado a esta enseñanza un llamado a ser luz. ¿Qué tal si en este momento, como siempre invitamos al Espíritu Santo, oramos? Precioso Dios, gracias por este hermoso día que tú nos das. Gracias, Señor, porque hoy es una oportunidad para estar delante de ti. Te pedimos tu bendición, Señor. Mientras estamos aquí meditando en tu palabra, seas tú hablando a nuestros corazones de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene, Señor. Ministra sus vidas mientras meditamos en la palabra, Señor, y llena sus vidas. En esta hora te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Encontramos acá un llamado a hacer luz. Dios llama a Jonás. Era un profeta, y el profeta es aquel que lleva esa palabra de Dios, una palabra de exhortación, de ánimo, de edificación, de consuelo, y llama a Jonás para ir a hablar del amor y de su misericordia. Y Dios quería que Jonás fuera y hablara a Nínive, porque ellos necesitaban, ¿sí?, conocer a Dios y tener un encuentro con Él, porque Dios no les quería juzgar, ¿cierto?, sino que quería que ellos tuvieran un tiempo de acercarse a Él. Por eso envía a Jonás. Y hoy la humanidad debe volverse a Dios también y arrepentirse, como es la invitación que estaba haciendo Dios a Nínive. ¿Sí? Jonás era la luz para Nínive. Ellos estaban en tinieblas. Hoy la palabra es que tú estás llamado a ser luz. Luz para la familia, luz en el lugar donde vives y luz donde Dios te permita ir. Dios nos ha llamado a ser luz a donde Él nos lleve. De esto estaremos hablando y encontramos aquí dos llamados. Hubieron dos llamados para Jonás, pero vamos a ver él cómo responde a cada uno de estos llamados, y eso es lo que vamos a estar estudiando en la palabra. De pronto Dios ya te llamó a ti una vez, de pronto te identifiques con el primero o el segundo llamado. Vas a estar mirando a través de la palabra con cuál de ellos te identificas tú en este día. Y encontramos acá la respuesta al primer llamado de Jonás, es lo primero que vamos a ver. Y Dios le dice en el versículo 2: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le está diciendo a Jonás que necesitaba que él fuera a Nínive, porque la maldad de la ciudad, de todos los habitantes de Nínive, estaba subiendo ante Dios. Y por eso muchas veces han llegado a tu puerta a hablarte de Jesús, a hablarte del Señor. Por eso de pronto a través de este medio Dios te ha venido hablando, porque Dios quiere que usted se acerque a Él, porque Dios te está hablando su palabra, porque necesitamos organizar algunas cosas con Dios. Nínive necesitaba pedirle perdón a Dios. ¿Dónde tenía que ir Jonás? Jonás necesitaba ir a Nínive, que quedaba a 3 millas de Nazaret, porque Jonás vivía allí
en Gaf Afer, un pequeño pueblo a 3 millas de Nazaret, en Galilea. Quedaba Nínive al noreste de Nazaret, ¿sí? Y lo primero que hace Jonás es rechazar esta orden en cierta manera de Dios, porque aquí Dios le está diciendo levántate y ve, ¿cierto? Entonces encontramos allí que Dios le está dando una orden a Jonás de levantarse e ir a hablar de su palabra, pero vemos un rechazo, vemos que desobedece Jonás a este llamado de Dios, ¿sí? Se fue en dirección contraria, huyó de la presencia de Dios. Encontramos en el versículo 3, y Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová. ¿En algún momento tú has huido de la presencia de Dios? Vemos la vida de Jonás, que cuando Dios le dice que vaya y le busque, vaya y ore, vaya y predique, él no lo hace, sino que se va para el lugar contrario. Y Dios nos ha dado a todos nosotros un libre albedrío. ¿Qué significa esto? Que usted tiene una libre opción de escoger. Usted tiene sus propias decisiones. ¿Sí? Usted decide sobre su propia vida. Dios sencillamente nos pone su palabra y nos dice esto es bueno y esto es malo. Están las dos opciones, o escojo lo bueno o me inclino por lo malo. Y aquí Dios le estaba diciendo a Jonás, necesito que vayas a Nínive. Él dijo, no, yo mejor me voy a Tarsis. No quiero ir a Nínive, no quiero ir por allá. Sí. Hoy en día la gente procura huir de Dios de diversas maneras, como lo hizo Jonás. Sí. Y por eso yo les decía al iniciar, de pronto se identifique usted con el primer llamado. Sí. De pronto Dios te ha dicho algo y no hemos aceptado inmediatamente lo que Él nos dice. Unos huyen diciendo que no creen en Él, que Dios no existe, que no es real. Unos huyen diciendo que no creen en Él, que Él no es real, que unos dicen, no, yo soy ateo y no creo en Dios. Sí. Pero vemos que igual el hombre salió de alguna parte, fue creado, y terminan aceptando de que si fueron creados por Dios, al final terminan aceptándolo, ¿cierto? Pero entonces unos huyen diciendo esto, yo no creo en Él. Sí. De pronto tú estás ahí y dices, yo no creo en Él. Pero también otros huyen y evitan ir a la iglesia, ¿sí? O leer la Biblia, porque o ir a la iglesia o leer la Biblia nos hace sentir culpables, los hace sentir culpables. ¿Culpables de qué? La palabra siempre nos va a llevar a un cambio. Dios siempre te está llevando a un cambio, Dios siempre te está aconsejando, ¿sí? Él siempre te está diciendo, hijo, yo pido de ti esto, yo exijo de ti esto, yo te aconsejo esto. Y la persona empieza con una lucha, no, tengo que dejar, digamos, el mentir. He seguido mintiendo, no, pero no quiero ir a la iglesia porque otra vez me van a hablar de lo mismo. O no quiero leer la Biblia porque otra vez va a ser lo mismo. Entonces se huye de Dios. De alguna manera se está huyendo de Dios. Porque no quiero sentir esa culpabilidad. Porque a veces se quiere llevar la vida de acuerdo al parecer, ¿cierto? Otros huyen de Dios llenando su vida con placeres o trabajo. Entonces huyen porque no quieren saber de Dios, mejor me gusta esto, me encanta hacer esto. Entonces, si hablamos de mi vida, Dios me hizo el primer llamado cuando yo tenía 11 años y a mí me parecía muy difícil lo que Dios me aconsejaba para mi vida. Entonces, yo preferí los placeres que significan mis amigos, salir con ellos, muchas cosas que ellos me decían que yo hiciera. Y durante ese tiempo
tuve sufrimientos y mucho dolor, porque hay personas con las que nos rodeamos que nos invitan y nos enseñan y nosotros terminamos haciendo cosas que no son agradables. Y otros por el trabajo, evitan ir a la iglesia, ¿cierto? Huyen de Dios. No, yo no puedo dejar de trabajar, pero ¿sabe? Es importante sacarle ese tiempo a Dios, ¿cierto? Pero cada uno toma la decisión. Es lo más importante que quiero que miremos allí, es que Dios te da un libre albedrío. También hay creyentes, aquellos que ya caminan con Cristo, que procuran huir de Dios si Él les llama a cumplir una tarea que no les gusta. Entonces hay tareas que Dios a veces nos manda. Dios de pronto te ha dicho a ti allí, ve y visitas al vecino porque tiene necesidad. Y a veces nos lo dice en un horario donde hemos planeado otras cosas, o a veces nos dicen un horario donde está lloviendo, donde está haciendo mucho frío, y le ponemos todas las excusas a Dios, ¿sí? ¿Por qué no queremos pagar el precio? Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive. No, yo mejor me voy para Tarsis, pago una nave y me voy para allá, ¿cierto? Puso excusas y también a veces nos justificamos, ¿sí? No queremos hacer o cumplir la tarea que Dios nos manda porque nos queremos justificar, ¿sí? Porque no le queremos obedecer. Nos cuesta obedecerle, ¿sabe? A veces muy en el fondo de nuestro corazón hay algo diferente. A veces nosotros decimos, no, yo soy muy obediente, pero muy en el fondo de nuestro corazón, a veces Dios tiene que sacar eso que está muy en el fondo. A veces no nos gusta sujetarnos a Dios. Aquí Jonás no se quería sujetar, ¿cierto? A lo que Él le estaba pidiendo. No le queremos obedecer, nos cuesta obedecerle, ¿sí? Encontramos ahí que muchas veces nosotros queremos huir de Dios porque algo en nuestro corazón nos impide. ¿Sabe que a Jonás le impedían los prejuicios? Jonás, ¿por qué no quería ir a Nínive? Si era un profeta, hablaba de Dios, compartía del mensaje, porque él odiaba en lo más profundo de su corazón a los asirios, porque ellos adoraban, sí, ídolos, y ellos eran crueles en la guerra, enemigos de Israel. Ellos le habían hecho mucho daño a Israel en la guerra y, ¿saben? Cogían a las personas y estiraban sus manos y sus pies y cogían y les amarraban las manos de un lado, del otro, de lazos, y sus pies igual los amarraban de lazos y los amarraban allí al caballo, al animal, y jalaban hasta descuartizar a las personas. Les arrancaban sus brazos, sus piernas, los descuartizaban. A veces también les quitaban la piel vivos y eran muy crueles. Entonces parece ser que la familia de Jonás murió de una de estas maneras y su corazón tenía odio en lo más profundo de su corazón. Cuando Dios le dice esto a Jonás, sale esto que estaba en su corazón, yo no quiero ir, porque a veces Dios cuando nos dice algo, empieza a salir lo que está en nuestro corazón, ¿sí? Y él no quería ir. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo para Él y tú no has querido porque en el fondo de tu corazón hay algo? A nosotros nos cuesta a veces admitir, nos cuesta a veces reconocer que hay algo allí en nuestro corazón que no nos deja dar estos pasos, ¿cierto? Entonces habían prejuicios y estos prejuicios muchas veces no nos dejan hablar de Jesucristo, de la salvación. Un prejuicio es una opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia alguien o algo, sin tener un breve conocimiento de las cosas. Muchas veces juzgamos a la persona sin conocerla, no le damos la oportunidad de conocerla y estamos diciendo cosas de la persona que muchas veces no son ciertas porque alguien nos dijo que le pareció, que cree que esa persona es así. Y entonces hay prejuicios, hay una opinión preconcebida de una persona. Y
Jonás, por lo que había visto que ocurría en la guerra, juzgaba a los de Nínive. Pero Dios quiere usar su vida como quería usar a Jonás para llevar a cabo su plan. ¿Sabe? Vamos a Isaías un momento. Y Isaías nos habla a nosotros de los planes que Dios tiene para la humanidad y para el hombre, porque siempre los pensamientos de Dios han sido mucho más grandes que los nuestros. Y yo le invito a que vaya acá a Isaías 55, 9 y dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La palabra nos dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los suyos, que los planes de Dios son mucho más altos que los suyos. ¿Cuántos planes Dios tiene para ti? ¿Sabe? Dios tenía planeado para mi vida y para mi hogar que fuéramos personas que le amáramos, que le buscáramos, que con mi esposo educáramos nuestros hijos para que ellos temieran a Dios y que es temer que ellos le obedezcan y reciban sus consejos. Esos eran los planes de Dios para nosotros. Tener un hogar en donde el centro, Él sea ese centro. Él sea el centro de nuestro hogar. Esos eran los planes de Dios y que a través de que Él sea el centro de nuestro hogar nosotros poder ser ejemplo para otras familias. ¿Cuántos planes Dios tiene para ti? ¿Cuántos pensamientos buenos tiene Dios para ti? Porque los pensamientos de Dios son buenos, agradables, perfectos, ¿sí? Entonces, Él quiere darte cosas buenas, tiene cosas buenas para ti. Así tenía para Jonás cosas buenas. Pero encontramos acá un resultado de esa desobediencia de Jonás. Entonces, Jonás, el capítulo 3 acá, 1:3 dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Él cogió y se fue, pero Dios le disciplina en el camino. Dios le disciplina cuando Él está en esa nave, se levanta gran tempestad. Yo le invito a que usted lea todo el capítulo de Jonás. Aún leer Jonás solamente tiene 4 capítulos, no es extenso el libro de Jonás. Le invito a que usted lo lea. Y encontramos allí que él se sube a esta nave, se levanta, qué tempestad allí. Y dice la palabra que aquellos hombres, versículo 10, temieron sobremanera y viendo que se estaba golpeando las aguas, la nave, que ya se iban a hundir, que el agua ya se metía en la nave, empezaron a arrojar ellos la carga para que el peso no los hundiera. Y Jonás estaba allí muy dormido, no se había dado cuenta de todo lo que estaba pasando. Y le llaman, ¿sí? Y le preguntan que quién era, que de dónde venía. Les cuenta que era de Nazaret, que judío. Y él dice: ¿pero qué hiciste? Y ahora le preguntan qué era lo que él había hecho, por qué el mar estaba de esta manera. O sea que estos hombres habían oído de Dios, sabían quién era Dios, el poder de Dios. Y encontramos allí que Jonás, Dios tenía planeado cómo disciplinar a Jonás. Y dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y encontramos esa disciplina. Esa disciplina afectó a los de la nave. Por eso tuvieron que arrojar a Jonás al mar, y un gran pez traga a Jonás. ¿Sí? Y muchas veces la disciplina va a afectar a nuestros hijos, la esposa, el esposo, ¿sí? El hogar, porque nuestra disciplina afectará a los que están a nuestro alrededor. Y así le pasó a Jonás, esa disciplina afectó, ¿cierto? Jonás no admite su culpabilidad y lo echan al mar, es lo que ocurre allí. Muchas veces uno en la disciplina no acepta que está haciendo mal, porque a nosotros nos cuesta reconocer que hacemos mal, que estamos equivocados, que tomamos una decisión a la ligera, ¿sí? Y entonces a veces queremos culpar a otros de las decisiones que tomamos, ¿sí? Jonás aquí no acepta, no es que Dios me dio una orden y yo no le quise hacer caso, y por eso está pasando esto. No, él no aceptó.
Y Dios necesitaba concientizar a Jonás que él necesitaba reconocer, ¿sí?, que no estaba haciendo caso. La pregunta es hoy, ¿alguna vez Dios te ha disciplinado? Pues yo puedo decir que sí, he recibido yo disciplina. He sido disciplinada muchas veces y doy gracias a Dios porque Él me ha corregido y me ha dicho, por ahí no es por acá. Lo que estás haciendo está mal, hazlo de esta manera. La decisión que estás tomando no es correcta. Arrepiéntete de esa y toma esta buena decisión. ¿Sí? Entonces yo he tenido que bajar mi cabeza y reconocer delante de Dios que muchas veces quiero hacer las cosas en mi voluntad sin preguntarle a Él primero si esa es su voluntad. Entonces Jonás estaba en un momento de esos. Había una necesidad tan grande, era llevar el evangelio. Pero al estar Jonás allí en el vientre de la ballena, él levanta una oración donde es libre. Y esas oraciones son las que nosotros muchas veces necesitamos levantar. Es reconocer delante de Dios que estamos equivocados. Allí en el capítulo 2, uno dice, entonces oró Jonás a Jehová y su Dios desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé a mi voz y oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Le está diciendo, uy Señor, ya se veía en el Seol. ¿Usted se imagina uno guardado 3 días, 3 noches en el vientre de esa ballena oliendo feo? Si cuando nosotros organizamos un pescado, le estamos limpiando y usted termina de organizar ese pescado, de quitarle las escamas, de sacarle todo lo de adentro, y usted va y se baña las manos, ese olor del pescado no quita con facilidad. Usted se imagina a Jonás allí en el vientre de esa ballena tanto tiempo, allí, tanto tiempo en ese vientre, oliendo esas algas, todo eso baboso que come la ballena allí en ese vientre, todo eso encontramos allí que estaba incómodo, ¿sí? Aún no quería estar allí por el olor, no había un lugar donde sentarse, la incomodidad era mucha, pero él reconoce. Esos 3 días tuvo para pensar, esos 3 días tuvo para meditar en lo que estaba haciendo, pidió perdón a Dios, porque él está pidiendo perdón allí al Señor. Dice versículo 8, los que siguen del capítulo 2, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. O sea, está diciendo, Señor, yo te he prometido servirte, yo lo voy a seguir haciendo, pero sácame de aquí, sácame de esta situación. Y muchas veces necesitamos tener tiempos. Dios a veces nos permite estar en una cama, no porque le guste vernos con dolor, no. Porque a veces es la única manera de hacernos entender a nosotros que hay que humillarnos. Sí, que hay que dejar la altivez, que hay que dejar la soberbia, que hay que dejar esa actitud que a veces tenemos de dureza de corazón. Decirle, Señor, tienes la razón, no estoy pensando bien, no estoy decidiendo bien, no me estoy dejando guiar por ti, perdóname. Entonces a veces un dolor, una cama, a veces un hospital, ¿sí? Un problema, una situación, es para que nosotros revisemos y levantemos una oración de arrepentirnos, y ese arrepentimiento nos traerá libertad, ¿sí? Nos traerá libertad porque muy en el fondo el corazón, dice la palabra de Dios, el corazón del hombre es engañoso. Dice, ¿quién lo conocerá? ¿Sabe? Dios conoce tu corazón y Él sabe que hay muy en el fondo de tu corazón, ¿sí? A veces en nuestra casa queremos que todo se haga en nuestra manera, como yo digo. Yo tengo que permitirle a los hijos que ellos trapeen y bueno, no quedó bien, pero una próxima lo harán mejor, ¿sí? Y con amor irles enseñando, no imponerles hasta aburrir a nuestros hijos, sino enseñarles, ¿sí? Es importante esta parte porque yo también tengo que enseñarles a ellos con amor, ¿cierto? Y Dios estaba allí
haciéndole entender a Jonás que él quería algo bueno, ¿sí? Dios perdona a Jonás como perdona a cualquier persona que se arrepiente de no ir donde él ha mandado. Y aún su desobediencia lo llevó a pagar un pasaje. Los planes de Dios no estaban a pagar un pasaje. Sabe que la palabra nos hace ver este detalle y dice, y pagando su pasaje, aquí en el capítulo 1, versículo 3, finalizando la parte B, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Los planes de Dios no era que Jonás fuera a Nínive y pagara un pasaje. Los planes de Dios era llevar a Jonás a Nínive. Sí, pero él en su desobediencia dijo, yo pago el pasaje. No se dejó invitar por Dios, pero era que no iba para Nínive, él estaba yendo para otro lugar. Esos no eran los planes de Dios, ¿cierto? Pero encontramos el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Lo coloca allí en el lugar donde Dios quería que fuera. Y encontramos allí cómo se vería Jonás después de que fue vomitado por ese pez. ¿A qué olería Jonás? ¿Cómo quedó? No quedó de baño, ¿cierto? Encontramos allí que la experiencia para él no tuvo que haber sido buena, ¿sí? Y entonces a veces la disciplina no es buena, a veces produce tristeza, a veces produce dolor, pero el verdadero arrepentimiento producirá un fruto apacible y bueno. Usted después va a decir, uy, gracias, Señor. Como yo muchas veces medito y digo, uy, Señor, gracias por dejarnos ver a mi esposo, a mis hijos, a mi vida esto. Gracias, era necesario, Señor, que Él enderezara nuestro camino, ¿sí? Y encontramos el segundo llamado de Jonás. Y el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Luego nuevamente le dice a Jonás, levántate. Y dice el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, se demoró 3 días, ¿cierto? Allí caminando Jonás. Un llamado. Este segundo llamado, Dios le ordena nuevamente levantarse, ¿sí? Nuevamente libre albedrío. Jonás, necesito que vayas. ¿Vas a escoger ir a Nínive en esta ocasión? Sí. Proclama el mensaje. Necesito que vayas y proclames el mensaje. Dios te está diciendo, yo necesito que hoy te levantes. Ahí donde tú estás, yo te estoy llamando. Necesito que le proclames el mensaje a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Necesito que les compartas a ellos, ¿sí? Pregona mi palabra. ¿Y cómo? Como yo te diré. Por eso no te puedes desconectar de Dios. Debes estar leyendo la Biblia, estarse congregando, ¿sí? Vaya a la iglesia, congréguese, busque de Dios, porque Dios te va a decir cómo hacer las cosas y en la iglesia se aprende, ¿sí? Como hoy estamos aprendiendo a través de su palabra. Vaya, yo te invito, ve a la iglesia. Es Dios quien te está llamando. Levántate y ve, ¿sí? Porque necesitas prepararte, necesitas conocerlo a Él para que lo des a conocer a otras personas. Y dice la palabra que Él se levanta y va como Dios obedeció. Ya vemos a un llamado, un segundo llamado en obediencia, ¿cierto? Y predicó. Sí, ¿cuál fue la prédica que él comienza a dar? Y dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esta fue la predicación de Jonás. Por favor, todos habitantes de Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dice que vino tal temor a las personas y vemos un resultado aquí de esa obediencia. Siempre va a haber un resultado de nuestra obediencia, ¿sí? Como haber un resultado de nuestra desobediencia y un resultado de nuestra obediencia, y es que la gente se arrepintió, la gente creyó. Cuando nosotros empezamos a hablar de Jesús, la gente va a creer, ¿sí? Porque Dios respalda su palabra, Dios te va a llenar tu boca y le vas a decir a la gente lo que Dios quiere que tú les digas. Y dice allí el capítulo 3, versículo 5, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Sabe? Proclamaron ayuno. ¿Y qué es un ayuno? Si de pronto tú no sabes hoy qué es un ayuno, es abstenernos de tomar
alimentos. Entonces yo desde la mañana, 6 de la mañana, nosotros ayunamos los miércoles, los viernes y una vez al domingo, finalizando el último domingo de cada mes ayunamos. ¿Y qué es un ayuno? Ayunar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y este ayuno, ¿cómo lo hicieron ellos? Dice la palabra, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ese ayuno lo hicieron ellos sin beber agua en todo el día, ni animales. Si tú tienes gallinas, entonces mete tus gallinas en ayuno, tus vacas, tus bueyes, los cerdos, los perros en ayuno, porque ellos que ayunaron, dice la palabra. El rey pregona este ayuno. ¿Y qué es lo que dice que deben hacer en el ayuno? Dice: conviértase. Y dice el versículo 8 allí: si no cúbrasen de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase en cada uno de su mal camino. Que hace un ayuno, que usted le diga: Señor, perdóname, porque la decisión que tomé no era la correcta, porque por el camino que estoy yendo no es el correcto. Dice: conviértanse de su mal camino. ¿De qué se estaban convirtiendo de Nínive? De que fueran tan crueles en la guerra, de descuartizar y matar a las personas de esta manera, pero también de la rapiña que hay en sus manos las estaban usando para matar. ¿En qué estamos usando nuestras manos? A veces para golpear a la esposa, golpear al esposo, golpear a los hijos, sí, de pronto coger algo que no es nuestro. Limpien sus manos en un ayuno, que con sus manos hagan lo bueno con ella, ¿cierto? Era lo que estaba hablando aquí el rey. Entonces vemos unos resultados. Estas personas empezaron a tener resultados por la obediencia de Jonás. ¿Y cuál fue la lección que Jonás recibe aquí cuando Dios le manda a hacer luz? Le llama a hacer luz, que Dios quiere extender su misericordia sobre la humanidad. Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿sabe? Aquí en 1 de Timoteo dice 2:4, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que la gente se salve y conozca ¿qué? La verdad. Dios está llamando a la gente a que le conozca a Él y que se salven. Está llamado a ir a llevar esta palabra, pero también 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que está siendo paciente con su iglesia, hoy contigo, iglesia, que estás allí en casa. De pronto te has acomodado en esta cuarentena por miedo a salir, pero hoy Dios te está diciendo: levántate y ve, sí, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. Está llamado a ir a hacer luz a otros. Entonces encontramos allí, iglesia, nadie puede esconderse de Dios. Tú no te puedes esconder de Dios. De pronto te ha hecho un llamado. Este es el segundo llamado. Hoy levántate y ve a Él, porque Dios quiere que tú lo hagas. ¿Sí? Dios ama a toda la gente y espera que nosotros le amemos de la misma forma. Por eso Él te llamó a hacer luz en medio de la oscuridad. Dios te llamó a hacer esa luz en medio de la oscuridad. Necesitas ser la luz, porque aquellos que están en tinieblas necesitan conocer a Dios. Yo te invito a que en este momento oremos. Yo no sé si usted se identifica con el primero o con el segundo llamado. Yo no sé si has sido desobediente y has huido de Dios de alguna manera, o has sido obediente, ¿sí? En el segundo llamado has sido obediente y hoy caminas con el Señor, pero has dejado de predicar. Sea cual sea en este momento con lo que identifiques, vamos a pedirle al Señor que use nuestra vida para hacer luz, porque para eso nos llamó. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Así como llamaste a Jonás, Señor amado, has llamado a nuestras vidas, Señor, para ir a llevar tu palabra. Dios, sabemos hoy por tu palabra, tú nos enseñas que tú eres paciente para con nosotros, porque no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy te pedimos perdón, Señor amado, y te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que tu presencia sea sobre cada vida en este momento.
Levanta, bendito Dios, al que está allí decaído, Señor. Hoy te pedimos perdón por la desobediencia, perdónanos por querer huir de ti, porque no habrá lugar en la tierra donde nos podamos esconder de ti, Señor. Y Dios, gracias por disciplinarnos, gracias por hacernos caer en cuenta muchas veces que nuestras decisiones no son correctas, porque muy en el fondo tú nos conoces, Señor. Muy en el fondo tú conocías a Jonás, que no era que él no quisiera, sino que no había perdonado a los de Nínive porque habían hecho mucho mal a su pueblo. Padre, cuántas cosas pueden haber hoy en aquel varón, en aquella mujer, en aquel joven, en aquel niño, y por eso nos llevamos tu palabra a ese vecino, por eso nos le compartimos a la familia, porque muy en el fondo de nuestro corazón tenemos cosas allí, Señor, por esas personas. Perdónanos, Padre, saca el odio, saca la rabia, saca el enojo de nuestra vida, Señor, y te rogamos, Espíritu Santo de Dios, perdona nuestra actitud y perdona nuestra intención de nuestro corazón. Perdónanos, límpianos, Señor, en esta hora. Encamínanos, Señor, endereza nuestros pasos, limpia nuestras manos de toda maldad. Y oramos, Padre de la Gloria, para que tú nos prepares para ayunar y sacar un tiempo para purificarnos, porque el ayuno purifica y santifica. Oramos, Espíritu Santo de Dios, para que tu presencia, Dios Todopoderoso y maravilloso, Señor, esté sobre nuestras vidas, Señor. Oramos, Espíritu de Dios y maravilloso, Señor, seas tú en medio de nosotros haciendo una obra maravillosa, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso. Yo bendigo cada vida que está en sus hogares. Yo te pido, Señor, que ellos puedan ser la luz que allí se necesita, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y que puedas poner en práctica esta palabra. Bendiciones allá todas en su casa. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.